Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos y bienvenidos a nuestro devocional en casa. Nos alegra mucho que nos acompañen nuevamente en este espacio que está diseñado para leer la palabra juntos y al mismo tiempo orar lo que encontramos en su palabra. Para los que están leyendo la Biblia en un año con nosotros, estamos en el libro de Jeremías y bueno, hemos visto toda clase de profecías de parte de Jeremías como juicio de Dios contra el pueblo, un pueblo que ha rechazado a Dios, que sigue en pecado contra Dios y no ha hecho caso de la palabra del Señor a través de los profetas. Y en particular hoy nos corresponde, de acuerdo a la lectura de la Biblia en un año, los capítulos del 25 al 27. Vamos a estar leyendo el capítulo 25 para este devocional. Y vamos a encontrar algo particular en este capítulo, y es un elemento que no aparece en las profecías anteriores hasta este momento. Es la primera vez que vamos a encontrar este elemento en la palabra que Jeremías trae al pueblo. Y además vamos a encontrar una paradoja interesante, algo que no tiene mucha lógica para nosotros, pero que es de mucha bendición para nosotros. Por ejemplo, pongan cuidado a esto, cómo Dios pronuncia castigo sobre el pueblo, un pueblo pecaminoso, pero al mismo tiempo, Dios mismo, sin tener pecado alguno, es el que lleva sobre sí el castigo. Es decir, Dios castiga el pecado, pero también Él mismo lleva sobre sí el castigo. Esa es la paradoja que vamos a estar viendo hoy en este capítulo, y quisiera leerles del capítulo 25. Los invito a que busquemos versículos del 8 al 11 y pueden acompañarme ahí. Dice así: por eso así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Muy bien, ahí tenemos un pedazo de la profecía que estaremos leyendo hoy. Y quisiera invitarles, antes de continuar con nuestro devocional, que adoren al Señor con esta siguiente canción que nos lleva a adorar a Dios por quien es Él. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo,
atenciones al versículo 4 de este capítulo 25. Mira lo que dice. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado, ni les han prestado atención. Jeremías está reclamando que el pueblo no ha escuchado la palabra del Señor. A pesar de tener su palabra a su disposición, la han rechazado. Y me recuerda a un texto que estudiábamos no hace mucho, incluso en un tiempo de ayuno y oración que tuvimos como iglesia, de Isaías, porque hace una denuncia similar del pueblo. En Isaías 30, versículo 10, miren lo que dice. A los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad, dígannos cosas agradables, profeticen ilusiones. Entonces vemos la necedad del pueblo, de que prefieren escuchar mentiras que suenan bonito a escuchar la verdad. Notemos que el problema no es que no había disposición o disponibilidad de la palabra de Dios. Habían profetas de parte de Dios que traían palabra de Dios al pueblo. No es que no había palabra, ahí estaba, pero no la querían escuchar. Se estaban haciendo los sordos ante Dios. Y tal vez esa es una pregunta que podemos hacernos nosotros hoy. ¿En qué área de tu vida te estás haciendo el sordo ante Dios? Es posible que el Señor te está confrontando con un pecado en tu vida y te haces el sordo. También es posible que te esté llamando a algo especial, a tomar un paso de fe y no has estado escuchando al Señor. Entonces, los invito a que en este tiempo que estamos en el momento de la confesión, confesemos ante el Señor nuestra tendencia a hacernos los sordos en ciertos momentos y no escuchar lo que no nos conviene o lo que pensamos que no nos conviene y sí escuchar lo que queremos. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento queremos confesar ante ti el pecado que así como caracterizaba al pueblo de Israel, también nosotros hemos sido culpables de este mismo pecado. Que teniendo la palabra disponible, teniendo a nuestra disposición tu palabra cada día, no la hemos escuchado o hemos preferido escuchar otras voces. A veces hemos tenido tu palabra como un menú del cual yo escojo escuchar esto y aquello y rechazo lo que no quiero escuchar. Perdónanos, Señor, por eso. Ayúdanos a escuchar la verdad, a no estar contentos con escuchar mentiras que suenan bonito, que es lo que el pueblo de Israel quería. Y nosotros también caemos en eso a veces. Perdónanos, Señor, porque aunque hemos tenido tu palabra, hemos escuchado otros mensajes que no vienen de parte de ti. Perdónanos porque aunque tenemos pastores en nuestra comunidad que nos enseñan las verdades de tu palabra, hemos preferido en ciertos momentos escuchar mensajes contrarios a lo que dice tu palabra. Y perdónanos también, Señor, porque aún tenemos en nuestra comunidad, en el Redil Estadio, tenemos hermanos capacitados en consejería bíblica en este ministerio unos a otros. Y hemos escogido buscar consejo en medio de nuestras crisis en otros lugares, sabiendo que tenemos a nuestra disposición hermanos que se han capacitado en el área de la consejería bíblica y podemos ser bendecidos por medio de ellos en nuestros momentos de dificultad y de crisis, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, a creerla y a vivirla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y así les invito que escuchemos la siguiente canción y recordemos al escucharla lo que es la palabra de Dios para nosotros. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas.
labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio. Gracias por seguir con nosotros. Quiero invitarte que leas conmigo los versículos 10 y 11 de este capítulo 25 que estamos leyendo. Dice: haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Qué panorama tan triste. Pensar en un lugar que era caracterizado por alegría, gozo, vida, y que iba a ser un lugar de horror y desolación, dice el texto. Estamos en la A de adoración. ¿Cómo podemos adorar al Señor ante un panorama tan triste? Bueno, quisiera proponerles dos cosas. Primero, podemos ver la misericordia de Dios en medio de esto. En medio del castigo, podemos ver su misericordia, en este caso, porque le pone un límite al castigo. 70 años. Es un castigo largo, pero es un límite. Es como Dios está diciendo a su pueblo: han pecado, merecen un castigo, pero no va a durar por siempre. Habrá un momento en el cual habrá un regreso, un resurgir, hay oportunidad de regresar al Señor. Entonces es una muestra de la misericordia del Señor que Él le pone un límite al castigo. Y en el segundo lugar, yo pienso que vemos el amor del Señor. Miren que no solamente es triste para el pueblo este exilio. Pensemos en Dios, pongámonos en el lugar de Dios. Dios, que con su mano poderosa sacó al pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida, un lugar donde fluye leche y miel, que Él había preparado para ellos, y con gozo les entregó eso, dándoles victoria ante tantas naciones que pudieron ellos sacar de ese lugar, tomar posesión de esa tierra, y por fin el pueblo de Dios está en la tierra prometida. Y ahora estamos frente a un panorama en el cual el pueblo va a ser exiliado de esta tierra. Todo lo que el Señor había preparado para ellos en este lugar iba a ser destrozado. Iban a ser exiliados y iba a ser derribado todo este lugar. Qué triste para el padre. Podemos pensar en un papá que le da un regalo a su hijo, que con tanto esfuerzo le da ese regalo, y luego el hijo no valora ese regalo. No le da la importancia, no lo cuida, y tal vez al rato ese regalo está dañado o está perdido. Podemos pensar en esa imagen de cómo Dios puede sentirse con su pueblo de luego de tanto esfuerzo de sacarlo de la esclavitud de Egipto, solamente para regresar a estar subyugados bajo los babilonios, lejos de la tierra que les había entregado. ¿Cómo vemos el amor del Señor aquí para adorarlo a Él por su amor? Miremos que Dios está dispuesto a hacer lo que sea para que el corazón de su pueblo se regrese a Él. Está dispuesto a ver a su pueblo exiliado, desterrado, sacado de la tierra prometida, dispersado, subyugado bajo otro pueblo, con tal de que ellos, su corazón, regrese al Padre. Pienso que eso es lo que vemos en Dios, que en medio de su castigo tiene un plan. En medio de ese castigo hay un propósito, y es el de que su pueblo regrese a Él. Podemos decir lo mismo hoy en día, sea un exilio o sea una pandemia, el sufrimiento, la crisis, la dificultad en nuestra vida, el Señor lo permite para que nuestros corazones regresen a Él. Así que vamos a orar al Señor por su amor,
porque Él permite estas dificultades para que regresemos a Él. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias y te adoramos en esta segunda parte de nuestro devocional. Te adoramos por tu misericordia. Gracias porque tu castigo con tu pueblo no es por siempre. Tú nos castigas, pero es temporal y es para que regresemos a ti. Tienes un propósito y un plan en medio de las dificultades, las pruebas que nosotros vivimos en esta vida. Y damos gracias de que todo es por causa de tu amor tan grande por nosotros, que estás dispuesto a hacer lo que sea para que nuestro corazón se vuelva a ti. Pedimos que en estos tiempos difíciles, cuando muchos están sufriendo a nivel económico, sufriendo en sus hogares por diferentes razones que han ocasionado o que han sido resultado de esta pandemia, de la cuarentena, del aislamiento, Señor, pedimos que tu obra sea hecha y los corazones que estaban alejados de ti regresen a ti. Y aun aquellos que no te conocían, a través de tiempos como estos, puedan acudir a ti y puedan conocerte en medio del sufrimiento y la dificultad. Pedimos todo esto y te exaltamos y adoramos por tu misericordia y por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y así te invito a que escuches la siguiente canción y adores al Señor. Un nuevo día trajiste a mi vida, y mis cargas me quitaste a mí del gallo, y ya no quiero alejarme de ti, mi Señor. Acabamos de hablar de un aspecto del castigo de Dios en versículos de este capítulo. Quisiera que miremos otro castigo de parte del Señor mirando diferentes versículos de este capítulo. Vamos a estar saltando versículos 12, 15 y 33. Miren lo que dice el versículo 12. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Versículo 15. El Señor, el Dios de Israel, me dijo: toma de mi mano esta copa del vino de mi ira, y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. En versículo 33. En aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. Bueno, un castigo severo. Un castigo severo, y es un castigo diferente al que leíamos ahorita, que era afortunadamente un castigo temporal. En este caso, leemos de un castigo que no tiene límite de tiempo. Es un castigo, como dice el versículo 12, perpetuo. Y estamos en la sección de súplica en nuestro acróstico de casa, y quisiera invitarles que hagamos una oración misionera, que oremos por todos aquellos. Aquí habla de naciones, la
naciones, los pueblos, los grupos étnicos que aún no han escuchado el Evangelio. Porque los que no conocen a Jesús y no se han rendido a Él, están bajo este castigo. No un castigo de 70 años o un castigo con un tiempo límite, sino un castigo eterno. Y nosotros como iglesia nos corresponde orar por aquellos que no conocen a Cristo y van un día, si no se rinden a Jesús, un día van a estar bajo ese castigo eterno. Y eso debe de rompernos el alma realmente a los que conocemos a Jesús y tenemos el anhelo de que los demás que no conocen también puedan conocer su verdad. Así que los invito a que oremos en súplica al Señor por esta petición. Padre Celestial, nos unimos a todos los que estamos viendo este devocional, sean de Redil Estadio o de donde sean. Yo creo que si somos hijos de Dios, nos duele que hay muchas personas que no te conocen. Y no solo eso, sino que hay lugares donde no ha llegado el Evangelio, donde no se ha pronunciado el nombre de Jesucristo, donde tu verdad no ha llegado, donde no hay Biblia traducida a su idioma y no tienen a su disposición, como lo tenemos todos los días nosotros, de poder abrir una Biblia en diferentes versiones incluso y poder leerla y estudiarla y conocer más de ti. Hay muchos lugares que no tienen eso y nosotros en este momento oramos por aquellas naciones, aquellos grupos étnicos, aquellos pueblos que todavía no tienen el Evangelio. Pedimos que tengas misericordia de ellos y los alcances. Oramos por los misioneros que están sirviendo en campos como estos y que están tal vez traduciendo la palabra o están buscando la forma de llevar de una forma entendible el Evangelio a estas poblaciones. Por favor, fortalece a estos misioneros, dales estrategias, llénalos de ánimo, que pueden estar muy solos en estos lugares, y llénalos de fuerzas y de aliento, que sepan que estás con ellos y que los fortaleces día a día para llevar el Evangelio a aquellos que no han escuchado. Queremos aprovechar y orar por nuestra hermana Lisette Herrera, que se dispone a servir también en un lugar como estos, a ir al Medio Oriente y servir a refugiados, a personas que están huyendo de esta crisis humanitaria en Siria, y ella, a través de su profesión de odontología, pueda servir a estas personas, mostrando tu amor, pero predicando también las buenas nuevas de salvación a estas personas. Oramos, Señor, pidiendo que proveas todo lo que ella necesita para que este viaje sea posible y que la estés preparando para ese momento en el cual esté sirviéndote allá, con este equipo de personal médico que estarán también sirviendo a estas personas tan necesitadas, no solamente a nivel físico, sino también su necesidad espiritual, Señor. Y queremos orar también por las iglesias locales. Por favor, Señor, hay muchas iglesias aún en nuestra ciudad y en nuestro país que no están muy involucradas en la obra misionera. Tal vez tienen una carga por las misiones, pero no saben por dónde empezar. Pedimos, Señor, que les ayudes, que les des estrategias, que los guíes, que pongas en unos contactos a su alrededor de agencias misioneras o de grupos misioneros que puedan orientarlos y ayudarlos para que muchas iglesias de nuestro contexto colombiano puedan ser iglesias enviadoras de misioneros. Aquí en Colombia hay tantas iglesias ya en tantos lugares, por todo lado se puede escuchar el Evangelio, pero por el contrario hay muchos lugares del mundo donde no es así, donde no hay iglesias, donde no hay Evangelio, donde no hay la Biblia. Y Señor, hay necesidad de tu palabra. Pedimos que a través de las iglesias en Colombia se pueda, Señor, llevar y enviar misioneros a lugares donde no ha llegado tu Evangelio y puedan conocer tu verdad. Ese es nuestro anhelo y nuestra petición y súplica en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que escuches la siguiente canción y mientras la escuchas, piensa también en aquellas personas que tú conoces que no conocen aún
a Jesús como su Señor y Salvador. Muchos hijos pródigos hay en las calles de la ciudad buscando refugio. Hay hogares en destrucción, gente que sin esperanza está por fracasos. Es la gran urgencia hoy. Santos hay en dolor por los que están sin Dios. Clamamos por su salvación. Clamamos por su salvación. Nuestras manos se extenderán con amor, ayudarán, los guiaremos a Jesús, los guiaremos a su hogar. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la última sección de nuestro devocional, Acción de Gracias, y quiero que miremos el versículo 15, donde dice: El Señor, el Dios de Israel, me dijo: toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Y aquí vemos esta imagen de la copa, y el contenido de la copa es precisamente la ira de Dios. Y bueno, esta imagen de la copa la vemos en diferentes partes del Antiguo Testamento, como en Isaías y en los Salmos, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento y particularmente en Jesús, cuando está en el jardín de Getsemaní, cuando Él dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y de repente vemos a Jesús tomando esa copa de la ira de Dios. Y ahí es donde se cumple la paradoja que decíamos, como un Dios que castiga el pecado termina castigando al único hombre que no pecó. ¿Cómo es posible eso? Y la explicación sencilla de eso es que Jesús, siendo perfecto y sin pecado, tomó tu pecado y el mío sobre él, y Dios trató a Jesús como debía tratarnos a nosotros. Trató a Jesús como un pecador. Jesús habiendo tomado todos nuestros pecados sobre él, y Jesús llevó ese castigo que tú y yo merecíamos. Esa copa te correspondía a ti y me correspondía a mí, porque nosotros hemos pecado y merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Jesús no, pero Dios permitió que Jesús tomara esa copa en lugar nuestro. Y así tenemos la posibilidad no de un castigo eterno, que es lo que merecemos, sino que tenemos a raíz de Jesús la posibilidad de vida eterna en Él. Qué motivo para dar gracias al Señor. Así que los invito a que oremos y agradezcamos al Señor por su obra por nosotros, que es un Dios que es justo y que castiga el pecado, pero que Él mismo se puso en el lugar del que recibía ese castigo a favor nuestro. Oremos. Padre Celestial, queremos en este momento agradecerte porque tu Hijo Jesucristo tomó, bebió esa copa de la ira tuya, esa copa que merecía yo y que merecía mi hermano y aquel que está viendo. Merecíamos tomar de esa copa, merecíamos tu ira derramada sobre nosotros, y sin embargo Jesús lo hizo en nuestro lugar. Y así como una persona puede pagar la fianza de un criminal y un criminal puede irse libre, siendo culpable puede irse libre, igualmente nosotros que somos culpables somos libres en ti porque pagaste el precio.
porque llevaste el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Te damos las gracias por eso, Dios. Y queremos como aplicación, Señor, también pedirte que nos ayudes a anunciar estas buenas nuevas a los que nos rodean. Esa es la aplicación de la palabra el día de hoy. Que podamos anunciar esta verdad a aquellos que no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Oramos por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellos que nos rodean, que aún están bajo ese castigo eterno, pero que pueden pasar de castigo eterno a vida eterna si solamente se arrepienten de su pecado, confían en Jesús como su Señor y Salvador. Y queremos también, Señor, orar por que nuestra iglesia, a través de los programas que tenemos en estos momentos, podamos también anunciar siempre el Evangelio. Que a través de los grupos, de los encuentros de EBS, hay grupos en los cuales muchas personas no conocen el Evangelio, están en estos días, están estudiando la Biblia sencillamente, están acercándose a tu palabra, están leyéndola, y en medio de ese estudiar tu palabra están viendo el Evangelio. Y pedimos, Señor, que tú hables a sus vidas, hables a sus corazones, ellos puedan llegar rendidos a tus pies y puedan pasar de ese castigo eterno a esa vida eterna en ti, oh Señor. Oramos también por las prédicas, por las celebraciones dominicales que están siendo retransmitidas por Facebook Live, por YouTube, el canal de YouTube. Y las personas que se conectan ahí, que muchos tal vez no han escuchado el Evangelio, y se conectan un momentico y escuchan la verdad de las buenas nuevas, de lo que tú hiciste en la cruz por ellos, Señor. También estos devocionales en casa, que muchas personas tal vez están accediendo a estos videos y pueden también escuchar, oh Señor, tu verdad. Oramos por cada uno de estos programas, cada una de estas herramientas, que tú las uses para llevar tus buenas nuevas, las buenas noticias de salvación a aquellos que no han escuchado, Señor. Y así puedan ser también aquellos que se benefician de la obra redentora de Jesús en sus vidas y puedan llegar a tus pies rendidos en arrepentimiento y en fe, confiando y rindiendo su vida a Jesús, el único Salvador. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y así terminamos nuestro devocional el día de hoy, agradeciéndoles por acompañarnos un día más, invitándoles a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y a conectarse mañana nuevamente a otro devocional en casa. Los dejamos con esta alabanza. Dios los bendiga. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.